C7 Mediación. Bienvenido a C7 Mediación, muchísimas gracias por compartir desde muy temprano este martes en C7 Jalisco. El día de hoy le doy la más cordial bienvenida al doctor Emiliano Magallanes Ramírez. Él es director de capacitación y difusión del Instituto de Justicia Alternativa. Emiliano, muy buenos días, que hoy tenemos un tema muy interesante. Efectivamente, Trini, muy buenos días, qué gusto saludarte, a toda la audiencia, muchas gracias por acompañarnos en su programa C7 Mediación, todos los martes, como siempre, a las 9 de la mañana. Y efectivamente, Trini, hoy tenemos un tema muy interesante, la mediación en las empresas familiares, y para ello tenemos dos extraordinarios invitados. Así es, y también se los presentamos, por supuesto, está con nosotros el maestro Gerardo Ramírez, organista. Él es corredor público, número 49, certificado por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Muchas gracias, Trini. Muchas gracias y gracias al auditorio que está viendo el programa. No, y que de verdad promete, porque en México, si algo tenemos de verdad, son empresas familiares, así que vaya apuntándole. El licenciado Eduardo de Alba Góngora, corredor público, número 38, certificado también por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado. Bienvenido. Muchas gracias, Trini, muy agradecido por estar aquí. Gracias, Emiliano. Es un tema que nos apasiona a Gerardo y a mí y creo que la vamos a pasar muy bien. Pues que es una empresa familiar, ¿no? Yo creo que partiendo desde ahí, ¿no? Trini, efectivamente, la familia es el motor de la economía y más desde un punto de vista de la empresa. Generación tras generación hemos visto cómo las empresas van caminando y se van pasando la batuta de una a otra. Pero para empezar, para que la audiencia nos pueda comprender un poco más de lo que se trata el día de hoy, me gustaría que nos diera una breve definición de lo que podemos comprender como una empresa familiar. ¿Qué es una empresa familiar? Sí, una empresa familiar, hay muchas definiciones, pero la tradicional o lo común es cuando una o dos familias tienen el control de la empresa. Le hace votaciones en la asamblea o a través de un consejo de administración que toman las decisiones trascendentales de la empresa. Eso es la empresa familiar por definición doctrinal. Pero también existe otra definición que a mí me gusta más, que es cuando las decisiones o lo que se hace en la empresa influye en la familia y lo que se hace en la familia influye en la empresa. Creo que esa es la esencia, ¿no? O sea, por eso vale la pena estudiar algo que se llama empresa familiar por este fenómeno. ¿Y cuál concepto cae más en la empresa mexicana? Sí. Digo, estos son conceptos generales y yo creo que les aplica a las mexicanas. Sin embargo, incluso creo que no son contradictorios. Pero puntualizar el hecho de que lo que se hace en la familia afecta a la empresa o influye en lo que pasa en la empresa y lo que pasa en la empresa influye en lo que sucede en la familia, ¿no? O sea, Eduardo, ¿qué tantas empresas de índole familiar con características familiares podemos tener algún indicador, alguna percepción de cuánta es la participación de estas empresas familiares con características que hemos comentado? Sí, Emiliano, en realidad la empresa familiar es en su mayoría la componen en México, la gran mayoría de empresas son empresas familiares, ¿no? En realidad, podríamos decir, hay estadísticas, quizás el 80 al 90% de las empresas en México están compuestas por familia y además generan la mayor parte de los empleos en México, la generan las empresas familiares. Así que sí, definitivamente es un tema importante en México, hay muchas empresas, pero la mayoría familiares. Perdón, y me gustaría agregar que además, normalmente cuando hablamos de empresa familiar nos imaginamos una empresa pequeña o mediana, y hay empresas incluso que cotizan en bolsa, no se pueden decir nombres, pero que cotizan en bolsa, muy famosas y públicas, que son empresas familiares. No, y que podríamos mencionarlas sin ningún problema. Cotizan en bolsa y al fin de cuentas son públicas. Son públicas, ¿no? ¿no? Bimbo, Televisa. Y a nivel local, Farmacias Guadalajara, por ejemplo. Claro. Grandes consorcios que tienen muchos años y que han pasado de generación tras generación. ¿Cuáles son los principales, digamos, retos de una empresa familiar a enfrentar desde un punto de vista del conflicto? El mecanismo alterno es una herramienta, es un instrumento que nos permite solucionar conflictos. Muchos de ellos dentro de la cotidianidad, en las familias. Si a esto le añadimos la complejidad del día a día de tomar una decisión que afecte a la empresa, que afecte una decisión para crecer esta empresa, ¿qué retos entonces nos presenta el mecanismo alterno desde un punto de vista de los conflictos dentro de las empresas familiares? Yo pienso que el principal, o la naturaleza, o lo que da lugar a los conflictos en las empresas familiares, es que hablamos de dos monedas de cambio distintas. O sea, en la empresa la moneda de cambio es la profesionalización o la institucionalización de la misma.
ser profesional. Y en la otra es la confianza, en la empresa, en la familia es la confianza, esa es la moneda de cambio, eso es lo que sucede. Entonces, de repente se confunden y se manejan emociones en una u otra, y entonces yo quiero establecer la parte emocional de confianza en la empresa, y viceversa, en la empresa quiero llevar cosas de la familia. Entonces, si nosotros entendemos la naturaleza de cada uno de los entes o de los sistemas, porque la terapia sistémica familiar es la que estudia esto precisamente porque reconoce estos dos sistemas. Entonces, si los reconocemos, a partir de ahí podemos darle su justo medio, o su amplitud, su tamaño o su lugar, ¿no?, a cada cosa. Estamos hablando, cuando incluye esta parte psicológica, la terapia breve sistémico, breve familiar, o los nombres que le ponen a esta nueva forma de dar terapia psicológica, está hablando de cada individuo de una empresa, hablando de empresas familiares, le corresponde una función y adopta y adquiere ciertas actividades por herencia, por conductas adquiridas o formas de ser. Sí, de hecho, híjoles, ese es otro tema importantísimo, que una cosa es la transmisión de la propiedad, o sea, las acciones de la empresa, la otra cosa es la cuestión de la dirección o el día a día de la empresa, o sea, el trabajo en la misma empresa. Pero efectivamente, en la empresa hay un organigrama, es un sistema, y en la familia también de alguna manera existe un organigrama, es un sistema, y muchas de las veces se lleva un sistema al otro, ¿no? O sea, las jerarquías que se tienen en la familia se llevan a la empresa. Entonces es imposible que el hijo sea jefe del papá, por decir, ¿no? O que el menor sea jefe del mayor. Correcto. Pudiera ser. Podría ser, o que las mujeres participen igual que los hombres, otra en las familias muy relevante, ¿no? en las familias muy tradicionales. ¿Tampoco se les permite ir? Digo, Depende. familias que tienen esa forma de ver. ¿Qué tan complejo es para una empresa el que el fundador, el presidente de la misma, tenga la dificultad de vivir ese proceso generacional, ese cambio de batuta? Y si en este caso el hijo o el nieto no tiene la capacidad, no tiene la formación, ¿está en posibilidad de ser la empresa vulnerada a través de esta decisión? Sí, claro, ese es el mayor reto de la empresa familiar, ¿no? Poder trascender las generaciones y hacer el cambio generacional de mando de una manera adecuada. Y para eso, pues no hay como profesionalizar y preparar a las siguientes generaciones para que puedan asumir el control de la empresa. Ahora, estamos hablando en temas de empresas grandes, pero quisiera aclarar que la empresa familiar también es el taller de mecánico, o puede ser la tiendita de la esquina, o puede ser cualquier tipo de negocio. Y por pequeño que sea, es lo mismo. Hay que preparar a las siguientes generaciones para que se enrolen y puedan dirigir exitosamente y perdure la empresa por generaciones, ¿no? Y crezca. ¿Qué ventajas, maestro, nos permite el mecanismo alterno? Cuando tenemos un complejo, una controversia, un conflicto en la familia, ¿cómo podemos no solamente resolverlo, sino prevenirlo desde un punto de vista del mecanismo alterno? Sí, muy bien. Lo más importante, los medios alternos son también una cuestión cultural. Cuando nosotros nos decidimos a privilegiar el diálogo y desde la negociación, que es el primer método alterno de solución de conflictos, y privilegiamos esos temas, vamos resolviendo, se vuelve una cuestión cultural, y dentro de la misma familia y después en la empresa y en ambas, los conflictos que tenemos los resolvemos de esa forma, ¿sí? Pero es una cuestión incluso de, como bien dices, o sea, desde la familia. O sea, estamos hablando de que si los hijos están teniendo un problema, existe un conflicto, y entonces recurren al papá para que el papá decida cómo lo van a resolver. Entonces, si nosotros generamos dentro de los hijos que ellos entren en un diálogo y una comunicación, y nosotros cuando nos piden intervención, intervenimos nada más como facilitadores entre ellos de esa comunicación y los ayudamos a que ellos mismos lleguen al acuerdo, estamos enseñando esa cultura de negociación y de mediación. Y ya más adelante, cuando existen problemas más complejos y ya hay unas situaciones ya de adultos, digamos, ya cuestiones más complicadas, los métodos alternos de solución de conflictos son los mejores para resolverlo, porque ellos mismos deciden, las mismas partes deciden sus problemas. Es una cuestión menos ríspida porque no hay un tercero que obligue a alguna de las partes a someterse, y mucho menos existe una coerción, ¿no?, como lo habría en un medio jurisdiccional. Entonces, si yo tengo un problema con mi hermano y lo resuelvo a través de medios alternos, probablemente porque tuvimos problemas en cuanto a algunas acciones que no son mías, que son tuyas, tal,
cuestiones a lo mejor complicadas y a lo mejor de cuantía grande o alguna cuestión que se vuelva fuerte, si lo resolvemos a través del medio jurisdiccional, pues probablemente pues, interviene el juez, pruebas y después ejecutar, embargos, etcétera, ¿no? De otra forma, si lo hacemos a través de medios alternos, nos ponemos de acuerdo entre nosotros y no hay esa situación. Porque, bueno, licenciado Eduardo, ¿puede haber problemas que se hacen o que surgen por una negligencia o por una omisión o con toda la alevosía y ventaja, ¿no?, de poder quedarte con una tajada mayor? Sí, es muy común, es la naturaleza humana, y aunque sea familia, siempre va a haber la posibilidad de, pues, de cometer errores o de querer sacar ventaja de alguna situación, o que yo tengo mejor comunicación con mi papá y puedo obtenerle un mayor provecho a la empresa y demás. Esos conflictos son los conflictos de día a día, pero precisamente como señala Gerardo, a través de los métodos alternos, de la negociación, posteriormente puede ser la mediación, son situaciones que no trascienden más allá, se quedan en familia y se solucionan en familia. Tiene la gran ventaja de que es, además, pues se queda todo en corto, no sale, es confidencial. En un litigio pues, se van a exponer las diferencias familiares ante terceros. Tiene muchas ventajas el método alterno y cae como anillo al dedo en las situaciones familiares porque son cuestiones muy humanas los conflictos en la empresa. Sí, ahí es donde empiezan las pugnas entre, ¿no?, y a sacar algo más allá que tiene que ver con la misma empresa, que tiene que ver con, sí, con problemas personales, ¿no?, resentimientos a lo mejor. Resentimientos, cuestiones totalmente familiares que se llevaron a la empresa y un conflicto familiar se va a la empresa. Bueno, es momento de hacer una breve pausa. Como siempre, invitándole a que comparta con nosotros sus casos personales con el único fin de poderlos mostrar aquí en la mesa. Si usted lo quiere hacer de manera anónima, adelante, y los licenciados le puedan dar salida. 3030-5307 y ya regresamos. C7, mediación. 3030-5307, y de verdad que a veces el tema se pone interesante cuando estamos en la pausa. Estamos hablando de estos mecanismos que sería importante presentarle a la población que hay, que existen para evitar conflicto. Así es, Trini, estábamos comentando hace algunos segundos la importancia de comprender que hay instrumentos innovadores que nos permiten la mediación y la conciliación para resolver conflictos desde un punto de vista preventivo. Hablábamos de un protocolo de familia, hablábamos de algunos instrumentos que han funcionado de manera muy eficiente y que podemos tropicalizar, que podemos adaptar a nuestras circunstancias, no importa si la empresa es muy grande o muy pequeña. Maestro. Así es, Emiliano. La situación es, este protocolo de familia incluye desde la historia de la empresa, por ejemplo, la cuestión de ¿qué motivó al empresario o a los empresarios a iniciar la empresa? Eso transmite a los miembros de la familia ese espíritu de la empresa y ayuda a la trascendencia, a caminar de una generación a otra. Y además temas de acuerdos que tienen que ver con la propiedad, con la transmisión de acciones entre vivos, entre muertos, en caso de que yo quiera transmitir, vender mis acciones, cuestiones de cómo se va a manejar un consejo de administración, de cómo vamos a trabajar en cuestiones de ética, cómo vamos a manejar las relaciones con la familia, todo si vamos a admitir que trabajan en la empresa los yernos o las nueras, ¿no?, que también es un tema de repente, ninguna cosa es buena o mala, simplemente las familias toman la decisión de quiénes intervienen y quiénes no. Entonces ese documento es un ejercicio muy bueno, como bien dices, de negociación entre las partes o de mediación en caso de que sea necesario, y se dejan los puntos sentados cuando las cosas están bien, o sea, cuando no hay ninguna problemática, que el conflicto no existe como tal, que no ha escalado, ¿no? Entonces, el llamado sería ahorita a la gente que nos está escuchando y viendo es, aproveche, a lo mejor ahorita está una situación muy favorable en la empresa y buscarlos a ustedes. Podemos ir adelantando los teléfonos, ¿dónde? Para que la gente vaya por ahí apuntando dónde los pueden localizar. Con mucho gusto. Yo estoy en Avenida Niño Obrero 1032, el teléfono es 3630-9779. Ahí tenemos un centro de mediación, también está la correduría pública, con mucho gusto los podemos atender en el tema. Y otro tema que decías también en cuanto al consejo de administración, que hay de todos los niveles, ¿no? O sea, cualquier persona puede llevar a cabo un gobierno corporativo, nada más separando, ya con solo
separar los temas de propiedad, los temas de estrategia de la empresa y los temas del día a día, con su periodicidad necesaria, ya con eso es llevar un gobierno corporativo, ¿no? Licenciado Eduardo, ¿nos podría compartir usted su domicilio, sus teléfonos y sobre todo que nos diga, usted como corredor público y también como centro privado de mediación, nos podría compartir qué temas está resolviendo desde una perspectiva de la corredora pública a través de los beneficios del mecanismo alterno? Y si pudiera darnos alguna explicación, porque sé que los corredores públicos, entre otras funciones, tienen la potestad de garantizar todo el proceso jurisdiccional, que esté apegado a derecho, que sea legal. En este contexto, ¿qué problemas nos presenta una transmisión de poderes, una transmisión de batutas dentro de la empresa? Y que nos platique un poco cómo va caminando actualmente el centro privado de mediación que usted preside. Sí, cómo no. Bueno, nosotros estamos ubicados en Avenida Xóchitl, 236, en Ciudad del Sol. Igualmente está el centro privado, la correduría. Y tenemos pues una estructura que nos ha ayudado a conocer algunos casos que pudiéramos compartir aquí. Efectivamente, como corredores públicos nos toca todo el área empresarial, somos asesores de la empresa en su conjunto, no nada más en métodos de solución de controversias, sino que tenemos también la posibilidad de asesorar al empresario en varios asuntos, ¿no? Inclusive en temas de evaluación, de conocer el valor de su negocio, de su empresa. Y todo eso nos lleva al conjunto de poder ofrecerle al empresario, si se acerca con nosotros, de manejar de una forma preventiva todo lo que pudiera ser conflictos, ¿no? Los medios alternos de solución de controversias son muy interesantes y sobre todo si se aplican de manera incluso preventiva. No nada más hay que resolver conflictos, hay que prevenir los conflictos. Y para prevenirlos tenemos todos estos esquemas, por ejemplo, el protocolo familiar o los temas de asamblea. Igual, como corredores públicos podemos ayudar a asesorar y delinear qué tema corresponde a quién, como bien decía Gerardo. Habrá temas que corresponde resolverlos en una asamblea de socios, de accionistas, de dueños, donde solo deciden los dueños. Y habrá temas que podrían tomar en un consejo familiar en donde van a invitar al resto de las personas que incluso a lo mejor no son accionistas, por ejemplo el yerno, la nuera o los nietos o otras personas que todavía no entran a la empresa, pero que sí forman parte de las decisiones y que influyen en la empresa porque lo viven día a día, se lo llevan a su casa, ¿no? Son temas muy interesantes que cada caso es particular y en cada caso podemos dar un diagnóstico y una asesoría, ¿no? Para que la gente todavía tenga más claridad de una corredora pública, ¿cuál es la diferencia entre una notaría pública y una correduría que tiene además la competencia y la facultad de llevar a cabo mediación, además de la certificación? Porque también sé que la legislación los hace ya por ley mediadores, le acompañan a la empresa a resolver conflictos, pero ¿cuál es la diferencia en esencia de una corredora pública con una notaría? Sí, el corredor público es también un fedatario. Creo que primero comenzaríamos por lo común, lo parecido o lo similar, es que ambos somos fedatarios públicos. Nada más que el corredor público es un asesor que es especializado en, como ya decía Eduardo, en materia mercantil, en materia de empresa. Esa es la especialización, aunque tenemos algunas otras áreas, pero por ahí somos el asesor en cuanto a la parte técnica jurídica. También somos valuadores de cualquier tipo de bien, inmuebles, muebles, maquinaria de equipo, o sea, todo lo que es intangibles, marcas, todo eso. También somos árbitros por ley, también, de hecho la palabra corredor público precisamente viene de corretaje, de esa mediación o corretaje, ¿no? Pero sobre todo más en la parte comercial, o sea, en poner en contacto oferta y demanda de productos. Esa era la naturaleza jurídica y que es desde hace muchos años la correduría. Entonces, y por otro lado, bueno, en la parte de fe pública, todo lo que tiene que ver con empresas, cualquier modificación, desde la constitución de la empresa y todas las modificaciones, como ya hablaba Eduardo, cuestiones de temas de asamblea, de consejo de administración, toda esa parte es nuestra expertise, es a lo que nos dedicamos. Y en la parte de también pues certificaciones de hechos o fe de hechos, de la entrega de alguna mercancía, la notificación de la terminación de un contrato,
copias certificadas, ese tipo de cosas, pero yéndonos por ese lado. Otra diferencia también es que a nosotros nos habilita la Secretaría de Economía, somos fedatarios públicos a nivel federal, nada más que nuestro ámbito de aplicación llega nada más en el Estado, nuestra fe pública llega en el Estado, aunque la evaluación y otro tipo de actividades sí las podemos hacer fuera del Estado. Pero la fe pública es en el Estado. Normalmente el notario pues, se circunscribe a un municipio y la fe pública se le otorga el Estado. Licenciado Eduardo, un pequeño empresario, una pequeña empresa, no necesariamente el gran consorcio, el gran corporativo, ¿puede acercarse con ustedes? Sí, claro, desde la más pequeña de las empresas hasta la más grande requiere de asesoría y de orientación, y esa es precisamente la especialidad de los corredores públicos, poder orientar a las empresas, no importa su tamaño, pueden ser chicas, medianas, grandes, y hay, digamos, temas y presupuestos para todo, no necesariamente tiene que ser algo costoso una asesoría para una empresa pequeña, cualquier empresa puede acceder a nuestros servicios. Somos 70 y tantos corredores públicos en el estado y creo que todos estamos dispuestos a atender a cualquier empresario que requiera alguna ayuda, algún consejo en todos estos temas que acaba de platicar Gerardo. Preguntabas, Emiliano, ¿no?, sobre los conflictos que están resolviendo. Me imagino que son muchos, pero si los pudiéramos enlistar en ciertas categorías, ¿cuáles serían los más recurrentes? Bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay muchos conflictos, por ejemplo, no sé si les puedo platicar algunos casos que hemos resuelto en el centro, en términos generales, guardando toda la confidencialidad, pero por ejemplo tenemos un asunto de empresas de profesionistas, por ejemplo, en donde un despacho de contadores que tiene 4 o 5 socios, son socios de 15, 20 años y se pelean, ¿no? Y viene un conflicto, se quieren separar, hay cuestiones personales y deciden separarse, y en los 15 años hicieron un patrimonio juntos, tenían una oficina juntos, hicieron una escuela, hicieron diversas cosas y llegan con nosotros pensando que estaban a punto de iniciar las demandas, ¿no? Y como última idea pudimos convencerlos de que se sometieran al método alterno y pues afortunadamente pudieron llegar a un acuerdo, se separaron, las cosas no salieron como todos pensaban. En este tema hay que ceder, entonces algunos cedieron, cambiaron sus posturas, llegaron con una y salieron con otra, y les puedo decir que al final pues se fueron a un café a platicar sus asuntos, ya resuelto su conflicto. No volvieron a ser socios, pero tampoco son enemigos, ¿no? Pero fue un ganar-ganar, y de eso vamos a, por supuesto, a seguir hablando después de la pausa. 3030-5307 y ya volvemos. C7, mediación. Ya estamos recibiendo llamadas, le daremos salida en el último espacio. Seguimos platicando sobre las empresas familiares y cómo llegar a una solución en caso de conflicto. Emiliano. Maestro Gerardo, me gustaría mucho que nos pudiera platicar hasta el momento, porque sé que el Instituto de Justicia Alternativa, si bien es cierto, es el organismo rector, los mecanismos alternos, a través de los centros privados como el de ustedes, licenciado Eduardo, es una manera también de llegar con los ciudadanos, crear nuevas opciones, crear nuevos espacios para que podamos promulgar todos el método alterno a través de la cultura de la paz, que implica un cambio de paradigmas, un nuevo instrumento que nos permita resolver asuntos de manera mucho más sencilla y mucho más ágil. ¿Qué tanta aceptación ha tenido en su experiencia la cultura de la paz a través de la mediación o conciliación? Sí, la verdad es de que por un lado efectivamente existe una resistencia, porque como bien dices es un paradigma, y desde que nacemos en el seno familiar normalmente se busca la justicia como el que alguien tiene que decidir quién tiene la razón, ¿no? Juzgar, esa es la forma, incluso hasta en cuestiones religiosas, que digo, no me meto en ese punto, pero normalmente se habla de juzgar, de quién tiene la culpa, la razón, etcétera, ¿no? En la formación, los abogados, en las escuelas de derecho, pues normalmente estamos encontrando cómo aplica la norma o cómo puedo encontrar en la ley algo que me dé la razón, ¿sí? Entonces, cambiar de paradigma ha sido difícil, pero hay mucho trecho caminado. El Instituto de Justicia Alternativa es una muestra grande de que
hay una presión social porque incluso el área jurisdiccional o el Estado de alguna manera ayude a promover estos medios alternos, que creo que es lo más valioso, ¿no? Esta parte de estar generando esa cultura por todos lados. En las mismas escuelas también yo ya he visto planes de estudios en universidades. Prácticamente todas las universidades de derecho aquí en Jalisco contemplan estos medios alternos de solución de conflictos, algunas recientemente, hace poco, pero poco a poco. Ahora, comentábamos, si yo voy y me someto a un procedimiento de mediación y tengo una buena experiencia, lo voy a recomendar. Y como en todo, el boca a boca, eso es lo más interesante, ¿no? Los clientes satisfechos, las personas que se sienten satisfechas de esta forma, y esas mismas personas, si vuelven a tener otro conflicto, ya aprendieron a cómo hacerlo y ya van a privilegiar este tipo de métodos, ¿no? Creo que este es el gran reto. Hay mucho camino andado, pero hay mucho por hacer. Licenciado Eduardo, romper apatías, resistencia al cambio, indiferencia, quizá es uno de los principales retos de esta reforma, particularmente desde la parte más social del nuevo sistema de justicia en México, la mediación. ¿Qué tanto ha sido difícil para usted compartir esa bondad con sus clientes, con su experiencia? Bueno, es un reto, pero a la vez no es tan difícil. Cuando llega un cliente, una persona y trae un conflicto, normalmente desconoce el método alterno, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros, y cuando él ya trae concebida la idea de que trae un problema y que muy probablemente va a tener que demandar, es donde entramos y donde le decimos, a ver, fíjate que hay otras opciones, hay otros mecanismos y tienen estas virtudes, ¿no? Y empezamos a comentar y a ver la posibilidad. Te puedo mandar una invitación a tu contraparte, pueden venir a platicar, vamos a llevar un proceso, tendremos algunas sesiones, podrán exponer su conflicto y es muy probable, si llegan a un acuerdo, vamos a firmar un convenio y se acabó el conflicto. De la mayoría de los clientes que lo hemos expuesto esta posibilidad, yo creo que quizás el 80% lo entienden, lo ven muy interesante, les gusta. Yo creo que el reto está en que no lo conocen. Y por ejemplo, en nuestro caso, los corredores públicos no litigamos, no llegan los clientes necesariamente a buscar un litigante. Llegan un asesor de empresa y de repente nos enteramos de conflictos que están a punto de estallar en litigio. Ahí es donde entramos, pero el reto también no es solo para los asesores de empresas, sino para los abogados litigantes. Que el abogado litigante que está acostumbrado a que lleguen a su despacho con un conflicto que le dicen quiero demandar a fulano, y espérate un momento, vamos viendo otra opción, ¿te interesaría explotar esta otra opción? Yo pienso que un 80-70% de los casos podrían solucionarse a través del método alterno si le diéramos la opción al cliente. Es simplemente cambiar el paradigma, la cultura y yo creo que no hay, son poquitos, un 30% los que dicen este conflicto no hay manera de platicarlo, este conflicto quiero directamente la demanda. Incluso, perdón, cabe aclarar, creo, que probablemente el conflicto, o sea, si entre las partes tenga varios puntos y probablemente 2, 3 puntos puedan ser resueltos a través de la mediación y uno se irá a arbitraje o se irá a litigio, o sea, eso no también es interesante, no claro. Necesariamente pues, todo está de plano que no se puede, ¿no? Entonces habrá que encontrar qué cosas sí podemos resolver a través de mediación o negociación y qué otros temas tendrían que irse ya que decide el juez, ¿va? ¿Qué son ese 20% del que hablaba? Esos poquitos, y bueno, claro, hay personas también que lo único que quieren es el conflicto por el conflicto y quieren aprovecharse del conflicto. A ellos nunca los vas a convencer de someterse al método alterno porque están buscando una ventaja que le podría dar el sistema tradicional, porque la otra persona cometió un error, porque le firmó de aval, por X situaciones que dicen, no, ¿yo qué voy a negociar? Ya, el sistema tradicional me lo va a dar todo y ya traen en ocasiones, pues incluso a veces hay mala fe, ¿no? ¿Cómo terminas con la mala fe cuando, por ejemplo, puede llegar a estos centros alternos, puede llegar con el abogado, pero con todo, ¿no? Citados por la otra parte, ¿no? Que va con ganas de negociar. Sin embargo, llega esta persona que está renuente, que no quiere, que sabe que la lleva de ganar toda y que quiere literal fregarse al otro, ¿no? Porque esa es la palabra. ¿Cómo entra, por ejemplo, ahí la participación del abogado particular?
Yo pienso que tratar de hacer una concientización, pero a veces el mismo sistema que desgraciadamente con el cúmulo de trabajo se vuelve lento, a veces teniendo la razón o de alguna manera teniendo todo de su lado, resulta difícil hacerlo efectivo. Entonces a veces el mismo sistema se encarga de hacerle ver que hay otras formas probablemente más rápidas, ¿no? Una característica de la mediación que habla de la flexibilidad, y esto sobre todo se debe de dar en los centros privados, es decir, que dos empresas, dos representantes de empresas, como es el caso del tema del día de hoy, tengan la posibilidad de reunirse un sábado o un domingo. En esta característica de la flexibilidad, ¿qué tanta experiencia o qué facilidades tienen también para darle a los ciudadanos si fuera el caso? Es muy interesante porque precisamente toda esta flexibilidad del proceso puede hacer que salgan las partes, incluso se pueden hacer las mediaciones, por ejemplo, en la propia empresa. Es un tema interesante en donde puedes estar en el lugar en donde las partes quieran o salirte del entorno totalmente a un entorno imparcial y puedes tomar una sesión en algún otro lugar. Es otra de las ventajas, esa flexibilidad que nos da el método alterno, ¿no? Incluso yo agregaría también que podemos buscar o traer a otra parte, a un tercero, por ejemplo, que en un juicio tradicional probablemente no quepa esa posibilidad. No sé, alguien que le afecte la sentencia en alguna forma y que formalmente, con base a un código de procedimientos civiles o un código de comercio, no encuadre. O sea, que no podría ser testigo, que no pudiera por estar ejemplo. ahí. Pues, así es. Entonces, en un método de mediación podemos involucrar más gente, tenemos esa flexibilidad de incorporar a otras personas en otros tiempos y otras circunstancias. Por ejemplo, una madre de familia que ve a sus hijos pelearse por una empresa heredada por padre que acaba de fallecer. Estamos hablando de que ella pudiera... Si ambas partes están de acuerdo, porque es muy importante aquí la voluntariedad y decirle a los dos, si los dos quieren escuchar la opinión de su madre, sería muy bueno que ella venga y platique sobre el conflicto, la escuchen y después pueden continuar la mediación. Es un tema muy interesante, pueden invitar a quien quieran, incluso, pues como sabemos, pueden asistirse de abogados, aunque no es el ideal. Incluso con cuestiones de temas de materia, ¿no? Habrá temas en donde una cuestión es civil y otra cuestión es mercantil. Y en una cuestión rígida legal, una tendría que ser, por decir, en la vía mercantil ordinaria y otra tendría que ser en la vía civil sumaria. Porque un tema tiene que ver con una hipoteca y otro tema tiene que ver con la empresa, ¿sí? En cambio, si yo los cito a una mediación, ahí no importa la materia. O sea, estaríamos hablando de un conflicto y nos quitamos de esa rigidez del sistema formal. Entonces, oye, que la vía no fue procedente o sí fue procedente, a veces los juicios se pierden por eso, por una cuestión de forma. Y aquí en la mediación, las partes llegan y no importa eso. Un tema seguramente de mucho interés es también decir que en el Instituto de Justicia Alternativa el servicio es completamente gratuito. No así en los centros privados de mediación. ¿Qué tan costoso es un servicio desde un centro privado? ¿Qué tan accesible es para el ciudadano, una empresa modesta, austera, el tener los servicios de un centro privado? Yo pienso que sin lugar a dudas es mucho más barato que un juicio, así de entrada, ¿no? Y la cuestión es de que nosotros privilegiamos el llegar al acuerdo. Y entonces normalmente se cobra tomando en cuenta el tiempo que se le invierte al asunto. Entonces, digo, normalmente pues cada asunto es distinto, pero normalmente creemos que en 1, 2 o 3 sesiones máximo de mediación se puede llegar a un acuerdo. Probablemente lo más complejo y lo que pueda ser variable es ya el elaborar el convenio, ¿no? Que es probablemente lo que lleve a veces más tiempo de trabajo, de asesoría, ¿verdad? Pero... Porque hay que estar delineando cada uno de estos acuerdos y la descripción de cada acuerdo para que no quede de forma ambigua y para que quede con mayor claridad. Entonces, es necesario ir a la pausa y platicamos de esto y le damos salida a las llamadas. Tenemos llamadas, Trini. Sí, al regresar. 3030-5307 y ya volvemos. C7, mediación. Hemos recibido ya llamadas, le damos salida. Gilda Durán, de la colonia Altamira, felicita por el tema que estamos abordando, al Instituto de Justicia Alternativa y al doctor Emiliano por llevar estos mensajes que más allá de, y esto es lo que ella explica,
ella dice que se lleva un mensaje de paz, porque sí, en efecto, más allá de un servicio como tal, lo que estamos pretendiendo es que los pleitos no se vayan a estos pleitos que desbaratan, que destruyen no solamente bolsillos, sino que destruyen amistades y relaciones familiares, ¿no? Así es, Trino, muchos saludos a la señora, gracias por estarnos viendo, gracias por compartir el mensaje y la importancia de la cultura de la paz. Y efectivamente, estamos en una oportunidad histórica para nuestro país, y si logramos resolver nuestras diferencias de una manera distinta, como en otros lados se ha hecho de manera muy exitosa, creo que México y particularmente Jalisco lo va a agradecer, sobre todo lo que comentas, Trini, a veces las familias se rompen, dejan de comunicarse, dejan de convivir, y la familia, cualquiera que sea, familias de uno, dos, ha cambiado la característica de la familia. Finalmente la familia es el principal núcleo de la sociedad y tenemos que cuidarla. Así es, también nos habla Guadalupe, no de apellidos. Cuando no se llega a un acuerdo en este método alterno, ¿el Instituto de Justicia Alternativa proporciona asesoría legal? Pregunta, para estar preparados para una demanda. Licenciado Eduardo. No, si no se llega al acuerdo, desgraciadamente tendrán que ir al método tradicional, o pudiera ser, si son empresas, si es un asunto mercantil, quizás el arbitraje, pero ya no hay más asesoría porque ya se salió de esa cuestión que está promoviendo el instituto, que son los métodos alternos. El método tradicional, pues como normalmente vaya con algún abogado, lo asesoren. ¿Qué es la voluntad, pues? El Así requisito número uno es ir con la voluntad de resolver y no llegar a estos otros espacios. Cuando no hay esa voluntad, cuando se acabó la voluntad, se acabó el método alterno. Es el primer paso, la voluntad. Si no hay voluntad, el mecanismo alterno no puede entrar. Trini, tenemos otra llamada. Adelante, Miguel. La señora Cristi, de la colonia Loma Dorada, nos dice lo siguiente. Tengo 65 años, vivo sola, mi hijo necesitaba dinero urgentemente, así que pidió un préstamo y yo firmé como aval. Y ahora él ya no quiere pagar y me están cobrando a mí. ¿Qué puede hacer la señora Cristi? Sí, bueno, esto tiene que ver más con una asesoría legal, más que una asesoría en cuanto a medios alternos de solución de conflictos. Resulta difícil, pero bueno, también no hay que dejarlo de lado. No hay que dejarlo de lado, habrá que intentarlo. Ella puede recurrir al instituto o a algún centro y citar al acreedor y tratar de llegar a algún acuerdo. No, digo, ahora sí que no quiero yo ser el inhibidor de lo que estamos promoviendo, pero en todo caso pues tiene una responsabilidad como aval y desgraciadamente eso ya la obliga a ella en lo personal, ¿no? Tendría que ver cómo resolverlo frente a su hijo, que es el principal obligado, o si ella llega a pagar le puede repercutir al hijo, le puede cobrar ella al hijo, ¿no? Por ejemplo, ¿sería bueno que ella hiciera frente a esta deuda y que buscara otro medio de cobrarle ella ya directamente al hijo? Podría haber una mediación con su hijo. Bueno, primero es difícil que el acreedor aceptara asistir a una mediación porque no hay mucho que mediar, le deben y ella está obligada a pagar, ¿no? Legalmente está obligada a pagar. Entonces podría intentarlo y podría ver si llega a un acuerdo, a lo mejor para no pagar todo, que le diera algún plazo, algún acuerdo para cómo pagar. Cómo no pagar, creo que no podría haber muchas posibilidades. Pero sí cómo cobrarle al hijo. Y luego ella tiene el derecho de repetir contra el hijo y incluso platicarlo, igual puede ser en un centro y llegar a un acuerdo ahora cómo el hijo, cómo le va a regresar el dinero a su mamá. Si no es un centro particular, puede ser el de Justicia Alternativa, que es de forma gratuita. Es correcto. Ahí puede usted invitar al hijo y empezar a convencerlo de que usted requiere pues ese dinero que no tiene. Ahora, también algo importante es que recurrir tanto a un centro de mediación como al instituto, eso no quita la posibilidad de que se asesoren jurídicamente. De hecho, se recomienda que antes de iniciar el procedimiento de mediación se asesoren para que ya la parte asesorada de qué es lo que puede suceder en un juicio, entonces ya tome determinaciones dentro de la mediación, ya que decida qué hacer, ¿no? Entonces también es interesante que se asesore con un abogado. Trini, este es un tema muy importante porque el mecanismo alterno no alienta la impunidad, alienta la responsabilidad, claro. Pero a través de una situación, cualquiera que esta sea como la que está viendo la señora Cristi, en donde lamentablemente se vio obligada por las circunstancias a hacer al aval de su hijo y hoy en día su hijo no puede pagar, pues evidentemente aquí es claro, tiene que pagar, pero sí puede generar un esquema a través del diálogo con el acreedor para generar una temporalidad en los pagos
Incluso se han dado casos, nosotros como Instituto de Justicia Alternativa hemos visto también sensibilidad del acreedor y en ciertas circunstancias, inclusive una disminución de la deuda y en algunos casos excepcionales también la exención del pago. Entonces no podemos, digamos, dejar de lado la oportunidad de que en este caso la señora pueda acudir con nosotros y podemos hacer un esfuerzo por intentar ayudarle con el acreedor, cualquiera que este sea, a ver de qué manera podemos ayudarle a que esté más tranquila la señora Cristi. ¿Cuál sería la dirección, teléfono del Instituto de Justicia Alternativa? Bueno, el Instituto de Justicia Alternativa está en la calle Moscú, en la colonia Lafayette. Estamos a 1,5 cuadras del consulado americano, seguramente Chapultepec. lo conocen, en Estados Unidos, Chapultepec. Tenemos una línea telefónica, 1380-0000. Estamos de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, con más de 30 extensiones para estar muy atentos a la necesidad del tema que sea. Estamos para servirles. 1380-00. 1380-0000, de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. También, Trini, es importante mencionarles a los ciudadanos porque estamos hoy en la multiplataforma en todo el estado de Jalisco. Tenemos 3 sedes regionales, una en Lagos de Moreno, otra en el municipio de Puerto Vallarta y otra más en Zapotlán el Grande. Así es, así que hay que pedir información, no hay que desechar, eso es lo primero. Creo que por default decimos, no, esto no va a funcionar conmigo, ¿no? Vamos primero preguntando, yo creo que esa será la sugerencia, ¿no? Porque el conocimiento es lo que nos va a llevar a una mejor respuesta, una mejor solución. Totalmente. Ustedes, el momento en que les puedan hablar por teléfono, ¿ustedes explican a qué se dedican, qué hacen y si pueden entrar al tema? Sí, hay una asesoría previa, podríamos decir una premediación, donde nos exponen el caso y vemos la viabilidad de si vale la pena hacer una cita y continuar, o de plano por teléfono podremos decirle este asunto se ve complicado por esto, o este asunto no es mediable porque hay cuestiones que definitivamente no se pueden mediar o resolver a través. Y eso no tiene costo, obviamente. No la tiene llamada costo. telefónica no tiene costo. No. Trini, que nos pudieran nuevamente nuestros invitados, el maestro Gerardo Ramírez, organista, y el licenciado Eduardo de Alba Góngora, repetir su ubicación, su domicilio, sus teléfonos y sobre todo cuál es el catálogo de servicios que pudieran ofrecerle a los ciudadanos. Sí, yo estoy el despacho está en Avenida Niño Obrero, 1032, entre Tepeyac y Parque Juan Diego. En la colonia es Ciudad de los Niños. Teléfono es 3630-9779 y 3630-1241. Estamos ahí para servirles. Lo que hacemos es una correduría pública con servicios que tiene que ver con fe pública, con arbitraje, con valuación, servicios de asesoría corporativa, asesoría mercantil y por otro lado la cuestión del centro de mediación. El gobierno corporativo, empresa familiar, eso es lo que hacemos últimamente. Licenciado Eduardo. Sí, nosotros estamos en Avenida Xóchitl, 236, en la colonia Ciudad del Sol. Nuestros teléfonos son 37 93 86 10 y pues igual tenemos una asesoría completa, le llamamos asesoría de empresa, es pues cualquier situación que necesite el empresario en el ámbito corporativo, desde su constitución hasta su liquidación, pasando por los temas de evaluación y métodos alternos. Muchas veces les ha tocado de verdad tener que ver cómo muere una empresa por un conflicto que se pudiera haber solucionado y que la solución fue desbaratar la empresa. Pues, sí, muchas veces se no pierden patrimonios Exacto. muy importantes. ¿Sí? Muy importantes por conflictos que de repente pudieron haber sido fácilmente resueltos con estos métodos. Y por ejemplo, denos un ejemplo cuando dice se pierden patrimonios. O sea, no quiere decir solamente que se desbarata esa sociedad, sino que se pierde la cuestión económica de la empresa. Pierden todos, sí, pierde la empresa, pierden los accionistas, pierden los empleados, se generan menos empleos, pierde la sociedad, pierde el Estado, pierde el país, perdemos todos. Hay un dicho popular, maestro, que dice que el abuelo crea la empresa, el hijo la debilita y el hijo la pulveriza, sí, maestro. Sí, sí. Padre, bueno, el nieto no, sí, bueno. que no mejora pues nunca, ¿no? Así a las es. primeras generaciones. Abuelo empresario, hijo millonario y nieto pordiosero, una cosa de esas. Sí. Por ahí el que sepa, lo por que favor, sucede es corríjanos. que, sí, así es, pero incluso ahorita que lo que comentabas es muy importante porque hay veces que en el caso empresarial, de repente las personas prefieren dejar morir la empresa,
sea, ya no les interesa y si ya no estamos de acuerdo, prefieren dejar morir la empresa a que se la quede un hermano, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es lo que no debe de suceder y normalmente son cuestiones que tienen que ver con conflictos a lo mejor de infancia. De hecho, mucho tiene que ver con sucesiones y creo que es un tema muy interesante, la parte de testamento, sucesiones. Es una de las cuestiones más importantes que debe de prever el empresario, dejar bien establecido cómo va a suceder el patrimonio. A lo mejor a través del solo testamento muy bien elaborado, el protocolo de familia, el consejo de administración, etcétera, o a lo mejor figuras como el fideicomiso, o algunas situaciones en donde ya deja preparado cómo va a transmitir esa propiedad. El licenciado Eduardo, para despedirnos, en breve, la recomendación para no acabar con esto, ¿no? Las empresas familiares. La recomendación es que opten por estos métodos, que prevean, que sean conscientes de que más vale prevenir, que hay que tomar en cuenta que muchas veces dentro de la familia están las decisiones de la empresa y viceversa, ¿no? Y que con eso, pudiendo separar y prever y agendar todo un esquema corporativo, no van a tener conflictos, la empresa va a perdurar, va a haber empleos, trabajo, dinero para su familia y por muchas generaciones, ¿no? Así es, paciencia, tranquilos, voluntad, buena fe también. Buena fe. Hay que regresar a esa buena fe, ¿no? De reglas años. claras, mucha comunicación. Mucha comunicación, como un matrimonio, ¿no? Una cultura de perdón, cultura de la paz. Perdón. Corta para vivir tranquilos, Trini. Así es. Pues Emiliano, hemos terminado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Trini, que tenga una extraordinaria semana. Muchas gracias a nuestros invitados, maestro Gerardo Ramírez, organista de la Correduría Pública 49, el licenciado Eduardo de Alba Góngora, corredor público número 38. Trini, muchas gracias. A ti también, Emiliano. Ustedes, gracias. A usted, Gracias. lo espero en punto de las 13:30 de Noticias al Momento. Gracias. C7 Mediación.